Muy buenas, queridos amigos de Teología Paulina y de Cultura Teológica. Pues aquí estamos otra vez más, gracias a Dios, con mi buen amigo Jorge Carrillo. Gracias a las personas que han estado siguiendo el estudio. Hemos recibido mensajes de muchísimas personas alentándonos a seguir, personas que están siendo edificadas, y para Jorge y para mí, pues por supuesto que eso es muy importante porque ese es el fin último de este estudio, ¿verdad? O sea, primero que sea para la gloria de Dios, y en segundo lugar que sea para la edificación del pueblo cristiano. Entonces, gracias a los que nos están escuchando. Quisiéramos invitarlos para que estén dándole compartir a esta enseñanza, y esperamos que realmente sea de muchísima edificación. Jorge. Hola, ¿cómo estás, querido pastor José Carlos, pastor famoso, te digo ahora? Te bendigo. Agradecido por estar en este programa con tanta audiencia y bueno, vamos a tratar de dar lo mejor que podemos para la gloria de Dios, como decías vos, y vamos a tomarnos el trabajo de terminar con Romanos, ¿no? Vamos a lo largo del año a ir avanzando y esperamos que ustedes nos puedan ir acompañando en este estudio en el cual queremos poner todo de nuestra parte. Claro, y eso es muy importante. Jorge, como fundador de la página de Cultura Teológica, y yo de Teología Paulina, hemos decidido ambos unir fuerzas para, primero que todo, enseñar la epístola de todo el Nuevo Testamento que mejor explica la doctrina cristiana. Lo hemos dicho Jorge y yo en los dos primeros programas. Un cristiano que no entienda la doctrina de Romanos es un cristiano que aún no conoce bien de qué trata el cristianismo y es muy vulnerable para que caiga en sectas. Entonces, realmente, si ustedes quieren crecer en el conocimiento de Dios, los invitamos a que sigan este estudio de Romanos. Quiero decirles que ayer, el día de ayer, sí, martes, estuve dando un discipulado a los hermanos del Río de Dios, la iglesia que pastorea este servidor de ustedes, y les estaba diciendo a los hermanos de la iglesia Río de Dios que si nosotros tenemos la oportunidad de recomendarle a un judío un libro del Nuevo Testamento por el cual debería empezar, yo les decía a los hermanos ayer que deberían recomendar el Evangelio de Mateo, porque el Evangelio de Mateo está pensado para hablar el Evangelio a los judíos. Les decía también a los hermanos ayer que si tenemos la oportunidad de recomendarle un libro a un gentil que aún no es creyente, que aún no es cristiano, recomiéndenle leer el Evangelio de Juan. Pero si es un cristiano el que se te acerca y te dice que quiere crecer en la fe cristiana y que quiere aumentar su conocimiento y su nivel de conocimiento de Dios y su nivel de consagración y su nivel de santificación, no hay duda, hay que ir a Romanos. Entonces, realmente les recomendamos que sigan muy de lleno este estudio. Así que vamos a comenzar el curso, queridos hermanos. Vamos a comenzar la clase de hoy, clase número 3. Hoy vamos a estar estudiando específicamente Romanos capítulo 1 del 18 al 32. Esto es lo que vamos a estar estudiando Jorge y yo el día de hoy. La clase número 1 fue de Romanos 1 del 1 al 7, y la segunda clase fue de Romanos 1 del 8 al 17. Las pueden seguir en el YouTube de Teología Paulina, y hoy nos toca estudiar Romanos capítulo 1 del 18 al 32. Voy a comenzar leyendo para introducir esta lección, y Jorge ahí también estará dando unos aportes bastante interesantes. Bueno, comienzo leyendo para que entremos en materia. Dice así: porque la ira de Dios es manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia retienen la verdad. Porque lo conocido de Dios es evidente entre ellos, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, tanto su eterno poder como deidad, se hacen claramente perceptibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni dieron gracias, porque por lo que fueron entregados a vanos razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Alegando ser sabios, fueron hechos necios, y cambiando la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves,
y de cuadrúpedos y de reptiles. Por esto Dios los abandonó en las concupiscencias de sus corazones a la inmundicia, para que entre ellos deshonren sus propios cuerpos. Estos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y reverenciaron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y del mismo modo también los varones, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus lascivia los unos con los otros, cometiendo hechos vergonzosos, varones con varones, y recibiendo en sí mismo la debida retribución de su extravio. Y como no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que es impropio, atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidios, contiendas, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, despiadados, a quienes habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, que los que practican tales cosas son dignas de muerte, no solo las hacen, sino que también dan plena aprobación a los que las practican. Muy bien. Estos son los versos, queridos hermanos, que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y yo quisiera comenzar primero hablando de lo primero que Pablo habla, y es el tema de la ira de Dios. Y este es un tema que bastante nosotros tenemos que profundizar en él. Porque saben ustedes una cosa, queridos hermanos, el verdadero evangelio de Jesucristo hablan de que hay un día para la ira de Dios. Esto nosotros no lo podemos comprometer. Esto nosotros no lo podemos obviar, querer esquivar para no mencionarlo. Toda aquella persona que realmente quiera hablar del evangelio de Jesucristo, queridos hermanos, tiene que mencionar que hay un justo juicio de Dios que viene contra este mundo. Y la Biblia dice por qué viene la ira de Dios. Y dice la Biblia que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres que con injusticia retienen la verdad. Entonces, ¿por qué razón Dios derrama su ira sobre la humanidad? Por la impiedad de los hombres, por la injusticia de los hombres y por retener la verdad. Por estas tres cosas, por la impiedad, por la injusticia de los hombres y por el retener la verdad. Y saben ustedes una cosa, que es que el Dios de la Biblia es inmutable y no cambia, porque cuando nosotros estudiamos el libro de Génesis, encontramos de que cuando Dios le dijo a Noé que él iba a barrer con toda la humanidad, ¿qué es lo que dice Génesis capítulo número 6? Quiero leer rápidamente. ¿Qué es lo que nos dice Génesis capítulo 6? Vean ustedes que Dios es inmutable, porque en Génesis capítulo 6 dice la verdad, dice la Biblia que Dios dice lo siguiente: y vio Elohim la tierra. Estoy leyendo Génesis 6:12, Génesis 6:12. Y vio Elohim la tierra, y estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Elohim a Noé: el fin de todo hombre viene ante mí, por cuanto la tierra ha sido repleta, ojo la palabra clave, injusticia. La tierra ha sido repleta de injusticia a causa de ellos. He aquí los destruyo con la tierra. Y entonces podemos ver, queridos santos de Dios, que así como Dios, por causa de la injusticia de los hombres, Dios destruyó el mundo antiguo y solo dejó a Moisés, a Noé vivo y a su posteridad, vemos que la opinión de Dios sigue siendo la misma. Él derramará ira sobre este mundo por la injusticia de los hombres. Y para simplemente detenerme ya en este aporte y darle campo a Jorge, yo quisiera agregar que es muy, pero muy importante que nosotros definamos qué es la ira de Dios, porque Pablo
está diciendo que la ira de Dios viene contra el mundo. Y saben ustedes una cosa, que mucho mejor de que Jorge o yo la definamos, qué es lo que entendemos por la ira de Dios, lo mejor es que la misma Biblia defina qué es la ira de Dios. Y la mejor definición de la ira de Dios la encontramos en Sofonías capítulo 1, versículo del 14 al 18. Ahí se define qué es la ira de Dios. No hace falta que leamos en un diccionario bíblico qué es la ira de Dios. La Biblia dice abiertamente qué es la ira de Dios. Dice así la Biblia en Sofonías 1:14 al 18. Dice, se acerca el día grande de Yahvé. Se acerca con gran apresuramiento. Amarga es la voz del día de Yahvé. Allí clamará hasta el valiente. Día de ira es aquel día. Día de tribulación y angustia. Día de destrucción. Día de desolación. Día de tiniebla y oscuridad. Día de bruma y tenebrosidad. Día de trompeta y de alarma sobre la plaza fuerte y las altas torres. Yo haré que los hombres se angustien y deambulen como ciegos por cuanto pecaron contra Yahvé. Su sangre será derramada como polvo y sus entrañas como excremento. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Yahvé, cuando el fuego de su celo consuma toda la tierra, porque de cierto exterminará repentinamente a todos los habitantes de la tierra. Cuando Pablo dijo que la ira de Dios viene contra el mundo, se está refiriendo a esto que vio el profeta Sofonías. Jorge. Bueno, excelente introducción. Hay también que aclarar que la ira de Dios no tenemos que pensarla como funciona la ira de los hombres, porque la ira de los hombres por lo general es desproporcionada y no es justa, pero la ira de Dios es una ira santa, una ira perfecta, podríamos decir, ¿no? Que es absolutamente justa. Cuando en la ira hay justicia, entonces esa ira tiene que ser perfecta, ¿no? Es que en Dios se da todo en grado sumo y todo es perfecto por esencia en Dios, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos felices, por lo general decimos que somos felices porque tenemos algún objeto en el cual nos descansamos y descansa nuestra felicidad. Pero Dios, por ejemplo, es feliz en sí mismo porque Él no puede descansar en nada que sea externo a Él porque Él es lo máximo, ¿no? Y bueno, aquí el pastor nos estaba comentando el tema de lo que es la ira y yo querría centrarme un poco en esta sección donde dice que los hombres, la versión de las Américas dice que restringen la verdad. Y yo quería esbozar un argumento filosófico aquí que se desprende de la Biblia sobre dos tipos de enfrentarse a la verdad o dos tipos de verdad que han prevalecido a lo largo de la historia y que hoy en día prevalece una más que la otra. Para esto le voy a pedir unos minutos al pastor para poder desarrollar esto y luego dejamos que el público y también vos puedas seguir desarrollando otras cuestiones complementando lo que voy a decir, ¿no? Con respecto al tema de la verdad, a grandes rasgos hay solamente dos tipos de verdad. Esto se conoce en filosofía como, en primer lugar, la verdad que puede conocer la realidad. Se le llama así, ¿no? La verdad como adecuación del intelecto con la cosa. Este tipo de posición de la verdad se la suele llamar realista, porque se entiende que es posible que nuestro intelecto conozca lo que es exterior a nosotros. Con este tipo de verdad es posible afirmar el orden natural que configura la realidad en la que nos movemos. Y además ese orden natural en toda su extensión también viene corroborado por la ciencia. La ciencia describe, nos muestra cómo es el mundo animal, cómo es el mundo físico. Además también este tipo de verdad, la verdad como adecuación de la cosa al intelecto, también postula otra gran verdad que nos dice que el hombre es un animal racional, ¿no? Y esto es cierto porque el hombre como animal comparte cosas con las demás especies, ¿no? Por ejemplo, es un ser viviente, se alimenta, procrea y también muere.
pero es también racional el hombre porque tiene una inteligencia que le permite conocer el mundo. En cambio, por ejemplo, el animal tiene su medio recortado, su mundo circundante se ve restringido, mientras que el hombre tiene mundo, ¿no? El hombre puede pensar la totalidad de las cosas porque es capaz de conceptualizar. En cambio, el animal no, el animal solamente ve su alimento y va hacia eso, pero el hombre puede reflexionar sobre el mundo. En este sentido, el hombre puede hacer un recorrido vertical que lo conduce a las causas últimas de las cosas. Y esto es lo que nos dice Romanos, que el hombre, a través de su inteligencia, puede conocer el eterno poder y deidad. Es decir, se hace claramente visible ante los ojos del hombre. ¿Por qué? Porque este tipo de verdad, como de la adecuación del intelecto con la cosa, nos permite a nosotros poder conocer la realidad. Entonces el hombre ve la naturaleza y la naturaleza indefectiblemente lo conduce hacia Dios, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante esto, porque este tipo de verdad nos permite conocer la realidad, ¿no? La otra noción de verdad que es contraria a esta y que es la que prevalece hoy en día, por eso que Romanos dice todas estas cuestiones, es este tipo de verdad, la adecuación de la cosa al intelecto. Es decir, no, el intelecto no se adecua a la realidad, sino que la realidad se debe adecuar a lo que nosotros decimos. En este sentido, este tipo de verdad que es la que prevalece hoy, dice que nosotros no podemos conocer la realidad, sino que solamente la podemos interpretar. Y es esta segunda verdad la que prevalece hoy y que podríamos decir que es de origen moderno. ¿Y por qué es interesante comparar esto con lo que dice Romanos? Porque la forma de comprender la verdad hoy en día es negando la realidad, es negando la realidad. Así que ahora luego voy a profundizar sobre esto, pues no quiero tampoco acaparar todo el programa, pero recuerden estos dos tipos de verdad, que la segunda, la que la cosa se adecua al intelecto, es la que prevalece hoy, que es el subjetivismo y la negación de la realidad, que ustedes la pueden ver en varias facetas. Pero bueno, le voy a dar un poquito el lugar a nuestro hermano y después continúo con este desarrollo. No, yo creo que me parece excelente. Este tema que estás tocando es muy interesante porque precisamente esto que estás diciendo es lo que explica esto que está Pablo profundizando, ¿verdad? Que es retener la verdad, restringir la verdad objetiva por una verdad Exacto. subjetiva. Es lo que estás queriendo Exacto, decir, ¿verdad? exacto, exacto. Sí, porque el hombre no podría comprender la realidad, sino que el hombre la interpretaría lo que su propia conciencia, lo que su propia subjetividad dice que es. ¿Eh? El hombre decide lo que la cosa es, no lo que la cosa es verdaderamente, ¿se entiende? Claro. Y de aquí es donde vienen las ideologías que a veces niegan la misma verdad. Claro, sí, 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 de eso también hay algunas cositas para decir. Ok. Sí, sí. Porque si quieres puedes desarrollar más la idea, no te Ah, problema. bueno, bueno, yo porque no quería tampoco acaparar No, en dale, todo dale. el programa. Entonces, comparando estos dos tipos de verdades, podemos pensar en las características del hombre de hoy, que está descrito aquí en Romanos. Pablo lo describe perfectamente. Nos dice que el hombre restringe la verdad. Esa palabra griega, que es katejonton, que significa presionar la verdad para que no salga a la luz. Y la manera de hacerla, como nos decía el pastor anteriormente, la manera de hacerla es a través de la injusticia y la impiedad. Esto de vivir así, de esa manera, es una manera consciente que el hombre elige deliberadamente ponerse en contra del Creador. ¿Y por qué decimos esto? Porque nos dice aquí el pasaje que la naturaleza o las cosas de Dios son evidentes, ¿no? Nos dice que son evidentes, que se ven con toda claridad en el versículo 20. Dice que se han visto con toda claridad siendo entendida por medio de lo creado. Es decir, que Dios le permite al hombre a través de su inteligencia conocer, pero el hombre lo niega, ¿no? El hombre se niega a conocer esa realidad. Vemos que el hombre de hoy niega el orden natural, por ejemplo, niega lo evidente y lo cambia por lo difuso, y niega lo puro y lo tergiversa, ¿no? Porque ahora vamos a ver más adelante el tema de la homosexualidad y de algunas cuestiones que trata acá Pablo, ¿no? Es decir, el hombre posmoderno
niega el orden natural, niega las realidades biológicas. El hombre posmoderno dice, ¿no? Teniendo en cuenta esta segunda acepción de la verdad que les decía, mi cuerpo define lo que soy, mi cuerpo no me define lo que soy, sino que mi autopercepción se pone por encima del orden natural. Eso es lo que hace el hombre de hoy. Se pone por encima del hombre natural. Las cosas no son lo que son, sino que son lo que yo quiero que sean. Por eso que Pablo dice muy enfáticamente, dice, ¿no? Que el hombre se pone por encima de la creación, constituyéndose él mismo como Dios. Por eso dice Pablo claramente, cambiaron la gloria de Dios por imagen de hombre corruptible. Es decir, si yo corrompo el orden natural, si yo hago de lo evidente lo difuso y de lo puro lo tergiversado, entonces no voy a poder comprender la realidad y no voy a poder tratar de hacer ese camino vertical hacia Dios porque yo ya estoy negando la verdad, ¿no? Así que no sé si se entiende más o menos. No, pues buenísimo, y estoy viendo que los hermanos que nos están escuchando, que les mandamos un saludo, más o menos 118 personas, pues le están dando un montón de corazoncitos y likes de esto que Ah, estás diciendo, y me parece muy bueno tu comentario, porque a ver, Pablo fue muy claro en que la ira de Dios, yo ya definí que la ira leyendo Sofonías, ese día de oscuridad, de desolación, ese día donde Dios van, donde dice la Biblia que ni siquiera el dinero, ¿verdad?, del rico lo podrá proteger. Esa ira de Dios que viene contra el mundo es contra la restricción de la verdad, pero tú acabas de explicar muy bien cómo a través del posmodernismo se está exacto. restringiendo la verdad. Y creo que la idea la captó muy bien en nuestra hermana Natalia eh, Cole, que dice, entonces podríamos decir que Pablo se adelantó y refutó el pensamiento posmoderno. Maravilloso, comenta ella. Entonces Exacto. creo que muy atinado tu percepción. Jorge, yo quisiera entonces resaltar esto que estamos viendo. Pablo está hablando, yo quisiera que entendiéramos esto, aportar también esto. Quiero decirles, queridos hermanos, que cuando nosotros estábamos estudiando la primera perícopa, que fue Romanos 1, del 1 al 7, yo mencioné que en Romanos capítulo 1, Pablo le está hablando a los gentiles. Y saben ustedes una cosa, que el verdadero evangelio de Jesucristo, saben ustedes que yo como pastor, Jorge, he notado que muchísimos cristianos tienen miedo de predicar porque no saben cómo hacerlo. Y lo cierto es Ajá. que Pablo aquí nos da un bosquejo de cómo presentar el evangelio a los gentiles y a los judíos. Y Pablo usa en realidad de forma diferente, pero Pablo sigue el mismo pensamiento. Pablo primero convence al hombre de que el hombre es pecador y que el hombre merece la ira de Dios. Ese es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo primero denuncia el pecado del hombre y le dice al hombre, es transparente con el hombre, es sincero con el hombre, le dice, mereces la ira de Dios. Esto fue lo que hizo Pablo en todo Romanos capítulo 1 y todo Romanos capítulo 2. Y cuando Pablo terminó de hacer esto en el capítulo 1 con los gentiles, después Pablo hizo lo mismo en el capítulo 2 con los judíos. Pablo termina con estas palabras en el 3:9, la conclusión de Pablo, todo lo que Pablo viene desarrollando en el capítulo 1 y 2, de que el hombre ha pecado y merece la ira de Dios, Pablo lo concluye de esta forma en el Romanos 3:9, dice, entonces, ¿qué? ¿Somos mejores? Pablo se incluye como judío. ¿Somos mejores que los judíos, que los gentiles? En ninguna manera, pues tanto judíos como a griegos se nos acusó de antemano estar todos bajo pecado. Entonces, Pablo, en Romanos capítulo 1, del 18 en adelante, está demostrando que la ira de Dios viene contra los gentiles. Pero vean qué interesante, Pablo no tiene cómo decir, o sea, Pablo necesita justificar de qué forma el gentil es culpable. Y como los gentiles no tienen ley mosaica, Pablo atribuye a lo que Jorge estaba explicando, a la razón, al Claro, razonamiento, ¿verdad? A nuestra exacto. propia moral que Perfecto. Dios ha puesto en nosotros. Y Pablo apela a la creación, porque mira lo que dice Pablo en el 19, como Pablo no tiene una ley de Moisés que echarles en cara a los gentiles, Pablo acude a la creación.
Y dice en el 19, porque lo conocido de Dios es evidente entre ellos. ¿Entre quiénes? Entre los gentiles. Pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? ¿Cómo Dios manifestó cosas de su naturaleza? Lo contesta el verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, tanto su eterno poder como deidad, se hacen claramente perceptibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Entonces, Pablo acaba de confrontar a los gentiles y les acaba de decir, ustedes están bajo pecado, porque aunque ustedes no tuvieron la ley de Moisés, Dios a ustedes les dio el testimonio de la creación que habla acerca de las cualidades de Dios y su divinidad, de modo que ustedes gentiles tampoco tienen excusa y contra ustedes viene la ira de Dios. Ese es el evangelio de Jesucristo. Muy bien, perfecto. Luego me gustaría volver al tema de la ira porque hay algunas personas que utilizan el concepto de la ira de Dios como para andar mandando a la gente al infierno, ¿no? Y al principio dijimos que estamos hablando de otro tipo de ira, ¿no? Con respecto, para seguir profundizando en lo que venís diciendo y lo que veníamos diciendo anteriormente, decíamos que una de las consecuencias de abandonar la verdad es que se corrompen, ¿no? Y corrompen el orden natural de las cosas, ¿no? Vos fíjate que el versículo 26 dice que cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza, ¿no? O sea, lo primero que hace el hombre cuando niega la verdad y niega la realidad, porque la verdad y realidad podrían ser sinónimos, este, se pone en contra del orden natural y que es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Digamos que las cosas no han cambiado mucho porque si vos te fijás, a continuación, habla sobre el tema de que la mujer y el hombre dejaron su uso natural. Y vos fíjate que la degradación humana o el punto máximo de la degradación humana comienza por el sexo, por lo que se ve acá, ¿no? Dice Pablo que se encendieron en sus lujurias y no es casualidad que nuestras sociedades estén profundamente sexualizadas, por ejemplo, ¿no? Todo gira en torno al sexo. En todos los problemas en los que nos vemos inmersos tiene que ver con el sexo, ya sea por el tema del género o por cuestiones de libertades sexuales, ¿no? Es decir, la corrupción máxima del hombre siempre se ve reflejada en el tema de lo sexual. Digamos, y cuando hablamos de lo sexual no estamos diciendo que está mal el sexo, lo que estamos diciendo es que el hombre se inclina demasiado para lo instintivo y abandona la razón. Porque como dijimos al principio, si el hombre hoy utiliza un concepto de verdad que no es el que tiene que utilizar, entonces está usando mal la razón y está yendo en contra del orden natural, como decíamos, ¿no? Y bueno, las consecuencias están a la vista, ¿eh? Hoy en día, por ejemplo, se ve en cuestiones de transgénero. Hoy en día un hombre se quiere casar con un caballo. Veíamos uno de mis profesores de filosofía Jonathan Ramos se llama, comentaba, ponía el video de un filósofo argentino que nosotros consideramos que es un sofista, y él decía que quizá algún día se quiera casar con una columna, ¿no? Lo decía un poco en broma, pero la posmodernidad, digamos que deriva a eso, porque no hay valores, no hay verdad, ¿eh? Es como que estamos ahí, que cada uno puede hacer lo que quiere, y deberíamos revisar esos conceptos que ellos llaman como libertad, verdad, todos esos conceptos que para nosotros son valores, que son pilares para nuestra fe, para nuestra vida, para entender la realidad, ellos lo intentan corromper absolutamente todo para poder sumergirse a estas prácticas que Pablo está acá analizando, ¿no? Y que nos está mostrando. Totalmente de acuerdo contigo, o sea, Pablo lo dejó bien claro, esto que estás comentando lo dice el 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron la función natural por lo que es contra la naturaleza, es decir, Pablo está aquí hablando del lesbianismo, y del mismo Claro. modo también los varones, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, por supuesto que está hablando del homosexualismo. Y no solo de pecados sexuales, Pablo está hablando, Pablo también está hablando de pecados de idolatría, de pecados de injusticia, de avaricia, de envidia, de engaño, de malignidad, de murmuración, de insolencia, de soberbia. Mira qué Exacto. interesante eso que vos dijiste de esto que vemos del género, ¿verdad? Que hay como 113 géneros ahorita, ¿verdad?
Gente Sí, hay gente que asegura tener relaciones con la naturaleza, con árboles, con la tierra, con el agua, con una piedra. Mira lo que dice la Biblia. En el 30, Pablo dice inventores de cosas malas. la... Y sí, bro, porque si nosotros negamos lo que Dios nos dio, que es el orden natural, eso no hay fondo, no hay límite al cual podemos llegar. No hay Claro, y límite. es que si nosotros si tratamos de construir una ética que no parte de que Dios existe, entonces es completamente subjetiva. Exactamente. Perfecto. Así es. Ahora, Jorge, mira qué interesante. Yo quisiera mencionar aquí, tal vez como para darle también un poquito otro giro a esto, lo interesante de Paulo, cuando Paulo está hablando de esto en el versículo 30. No sé si sabían nuestros hermanos, pero Paulo aquí está literalmente citando el libro de sabiduría. Está citando Sabiduría 13, Wow. versículo 5. Déjenme citarles un momento lo que dice Sabiduría 13, versículo 5. Y yo quisiera hacer una aclaración con esto, porque ya nunca falta un hermano que diga, ay, qué barbaridad, están mencionando libros apócrifos. O cuando solo por leer esto ya hay gente que está diciendo, ay, es que son católicos, ¿verdad? No, vamos a hacer Mm. una aclaración. Estos libros que aparecen en la Biblia católica, que los católicos los llaman deuterocanónicos y que mal se les llama apócrifos porque no tienen nada de extraños ni ocultos, sino que simplemente son libros del judaísmo tardío. Hay que hacer una aclaración y quiero ser enfático en esto. No son libros católicos, por el amor de Dios, son libros del judaísmo del segundo templo. Y los apóstoles los conocieron y los apóstoles los usaron, los citaron. No estoy diciendo que sean inspirados por Dios. Está claro que no son inspirados por Dios porque todos estos libros fueron escritos durante un periodo donde no hubo profetas en la nación de Israel. Y Hebreos 1.1 deja claro que para que un libro fuera canónico en el Antiguo Testamento tenía que tener autoridad profética. Dios hablando hablando muchas veces a los antiguos a través de sus siervos, los profetas. Entonces no me vayan a interpretar. Claramente sabemos que estos libros no son inspirados por Dios, pero estos libros son importantes y son valiosos también. Porque vean lo que dice, mira lo que dice Jorge, Romanos 1:19 y 20. Dice, porque lo conocido de Dios es evidente entre ellos, pues Dios se lo manifestó. Pero mira lo que dice el verso 20, porque las cosas invisibles de Él, tanto su eterno poder como deidad, se hacen claramente perceptibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Mira lo que dice ahora Sabiduría 13:5, dice, pues por la grandeza y la hermosura de las criaturas, se descubre por analogía su creador. ¿Lo puedes ver? Es Ujú. exactamente la misma idea. Vuelvo a leer otra vez Sabiduría 13:5. Cuando Pablo está desarrollando esta porción, esta perícopa de Romanos, no cabe duda de que Pablo está teniendo en mente el libro de sabiduría. Miren lo que dice el libro de sabiduría. Otra vez vuelvo a leerlo. Pues por la grandeza y la hermosura de las criaturas, se deduce por analogía a su creador. ¿Qué es lo que Pablo acaba de decir? Las cosas invisibles de Dios se ven claramente en la creación. Luego Pablo dice en el verso 21, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Pero ¿qué dice Sabiduría 13:1? Son necios por naturaleza todos los hombres que han desconocido a Dios y no son capaces de conocer al que es a partir de los bienes visibles, ni de reconocer al artífice entendiendo sus obras. ¿Lo ven? No reconocieron a Dios ni le glorificaron. Y Sabiduría dice que no reconocieron al artífice y sus obras. Y finalmente dice el Romanos 1:22 y 23, alegando ser sabios, fueron hechos necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves y de cuadrúpedos y reptiles. Y Sabiduría, precisamente Sabiduría 11:15 dice lo siguiente,
por sus pensamientos insensatos y malvados, que los desorientaron, haciéndoles adorar a los reptiles irracionales y viles animales. Tú les enviaste como castigo una multitud de animales irracionales. ¿Lo ven? Es exactamente el mismo pensamiento de Sabiduría 13 y Sabiduría capítulo 11, lo que Pablo está desarrollando en Romanos capítulo 1 del 18 en adelante. Mirá, José Carlos, te voy a leer un comentario y vos fíjate una cosa, mirá. Te voy a leer un comentario a ver si lo perdí. Dice, lo que no es inspirado en Dios no tiene validez en un estudio bíblico. Fíjate esto. Pablo nombra a libros o sabiduría popular. Habla de James y Jambres, le pone los nombres de dos personajes que son, podríamos decir, la leyenda de la época del faraón, ¿no? Con Moisés. Los nombres no están expresos en la Biblia, o sea que Pablo está utilizando una sabiduría que esa persona dice que no debería estar, pero está en la Biblia. El libro de Judas, que utiliza varios libros apócrifos. El libro de Enoch, que está calcada la cita en Enoch capítulo 1, no me acuerdo si el versículo 8 9. o 9, ¿no? El versículo 9 está calcada la cita de Judas. Y no solamente utiliza Judas el libro apócrifo de Enoch, sino que también otro que se perdió, que es el libro de la Asunción de Moisés, por el tema del cuerpo de Moisés. Otro dato importante, la Septuaginta griega o la de los 70, esa Biblia contenía los libros apócrifos, o sea, deuterocanónicos, porque habría que hacer una diferencia ahí, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar ahí porque si no vamos a alargar mucho el tema. Pero entonces, los mismos apóstoles utilizaban esta Biblia, la Biblia de los 70, y esta persona dice que nosotros no podemos utilizar porque no tiene valor. Pero entonces que se lo diga a los apóstoles, porque ellos la usaban. Ese es el tema, es que ellos la usaban. Y hay que ser consciente. ¿Por qué? Porque si es una literatura que no está inspirada, pero es una literatura para la edificación, ¿eh? Para la edificación espiritual. Totalmente, totalmente. O sea, ¿quién puede negar que los pasajes que acabo de leer de sabiduría, en un libro del judaísmo tardío, 3 siglos antes de Jesús, Pablo no tiene en mente, no se está ayudando de lo que dice este libro? No nos vayan a malinterpretar, no estamos diciendo que estos libros de sabiduría y estos libros son inspirados por Dios, pero lo que estamos diciendo es que eran libros tan provechosos que los mismos apóstoles los usaron también. Es más, Jorge, cuando Pablo le dice a Tito en su carta, como bien dice un poeta de los cretenses, malas bestias, glotones, Pablo está citando un filósofo del tiempo de su contemporáneo de él. Y eso nos hace entender de que nosotros no tenemos que ser tan cerrados como un bombillo. Jorge, dime a qué se parece esto. Te leo ahora por un momento rápidamente Primera de Macabeos, capítulo 2. Hereje. Primera de Macabeos, capítulo 2, versículo 52 en adelante. Dime tú qué se parece. ¿No fue hallado Abraham fiel en la prueba y le reputó por justicia? José en el tiempo de su angustia observó la ley y vino a ser señor de Egipto. Pinjas, nuestro padre, por su ardiente celo, alcanzó una alianza de un sacerdocio eterno. Josué, por cumplir su mandato, llegó a ser juez de Israel. Caleb, por su testimonio en la asamblea, obtuvo una herencia en esta tierra. David, por su piedad, heredó un trono real para siempre. Elías, por su ardiente celo por la ley, fue arrebatado al cielo. Ananías, Azarías y Misael, por haber tenido confianza, se salvaron de las llamas. Daniel, por su rectitud, escapó de las fauces de los leones. ¿A qué se parece todo esto que acabo de leer? Hebreos capítulo 11. O sea, ¿quién puede negar esto? O sea, por Dios, o sea, el Pero autor de Hebreos conocía el libro de Primera de Macabeos. Y no estamos diciendo que Primera de Macabeos sea inspirado por Dios. Por favor, escuchen, déjenos prejuicios. de hecho, Escuchen. de hecho, el libro de Hebreos se utiliza una palabra platónica. No recuerdo ahora el versículo, pero en griego utiliza la palabra de miurgo, que sería como artesano, ¿no? Que es una palabra platónica. De hecho, el libro de Hebreos, que es el que mejor griego tiene del Nuevo Testamento, empieza como un gran discurso griego. O sea, no podemos. Hay gente que la Biblia cree que es ex novo, que no tiene ninguna influencia de ningún tipo, y no es así. A ciencia cierta no es así. En honor Exacto. a la verdad no es así.
pero no hay que encerrarse, no hay que embotar el entendimiento, hay que abrirlo y decir, bueno, qué riqueza, qué sabiduría tengo en estos libros. El libro que vos estás citándole, el Eclesiástico, Sabiduría, son libros muy provechosos a la hora de leer, con mucha piedad. Claro, totalmente. Entonces queremos avanzar un poco en este tema, hermanos, para que vean, cuando estudiamos Romanos es innegable estas citas de sabiduría y lo que dice Jorge, que la Biblia, los autores de la Biblia conocían parte de la sabiduría de su tiempo y tomaron también herramientas de ese tipo para dejar en claro sus ideas inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esto queremos ser claros porque por mucho tiempo, por muchos años, por muchas generaciones, los pastores se encargaron de decir que estos libros son satánicos prácticamente y no lo son, no lo son. Como dice Jorge, en honor a la verdad, son libros que fueron muy provechosos. Por ejemplo, mira qué interesante lo que dice Manuel Quintero. Cuidado con confundirnos. Ese es el problema, querer meter miedo. Cuidado. El hecho de usar nombres, lugares o referencias, así sea por los apóstoles, no quiere decir que tengan autoridad divina. ¿Quién dijo que tengan autoridad divina? He dicho como 5 Claro. veces seguidas que no son inspirados por Dios. Lo que estamos diciendo es que son libros importantes para entender mucho del pensamiento del Nuevo Testamento. Por favor, escuchemos, aprendamos a escuchar y quitarnos los prejuicios. Jorge, nos quedan más o menos 10 minutos. ¿Qué más podemos mencionar de Romanos 1, 18 al 32? Mira, yo quería centrarme un poquito en una expresión de Pablo que tiene que ver con el tema de la homosexualidad y dejando bien en claro que nosotros no odiamos a los homosexuales, para nada. Simplemente que la Biblia condena la homosexualidad no porque sea una cuestión cultural o porque la Biblia odie a los homosexuales, sino porque no, digamos que está en contra del diseño, de la forma. No es una cuestión cultural, lo que está en juego aquí es la forma. La forma de las relaciones Dios no las creó de esa manera, ¿no? De hecho, vos sabés que ahí en Romanos, cuando Pablo utiliza la palabra que tanto la mujer como el varón deshonraron sus propios cuerpos, ahí Pablo utiliza la palabra griega que sería macho y hembra, ¿no? Y esa palabra macho y hembra es muy parecida a la que está en Génesis, cuando dice varón y hembra, ¿eh? En el aspecto más primitivo del vocablo, ¿no? Entonces, sería interesante ver qué significa esa expresión contra naturaleza, ¿no? Porque algunos han dicho que en realidad Pablo, como estaba en otra cultura, interpretaba las cosas como de acuerdo a lo que se pensaba en ese momento y que no había que traspolar eso al día de hoy, ¿no? Y que en realidad Pablo no está entendiendo el concepto de orientación sexual, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, si uno hace un paneo del concepto contra naturaleza en griego parafisis en la antigüedad, de ninguna manera estaba aceptado lo que iba en contra del orden natural, porque digamos el mundo clásico, para volver al principio, respetaba esta definición de verdad que decíamos anteriormente, que nosotros podemos conocer lo que está afuera. No sé, nosotros nos adecuamos a lo que está afuera, no al revés. Entonces, por ejemplo, no sé, en Platón, y voy a citar algunos, no todos, utilizan esta expresión de Pablo justamente en contra de la homosexualidad. Por ejemplo, Platón dice, ¿no? Cuando el hombre se une a la mujer para la procreación, el placer experimentado se lo debemos a la naturaleza. Contrario a la naturaleza, parafisin, la misma palabra que usa Pablo, es cuando se unen hombres a hombres y mujeres a mujeres. Eh, Plutarco contrasta el amor natural entre hombre y mujer contra la unión antinatural, parafisin, entre hombres. Filón de Alejandría, Josefo también condenan la pederastía llamándola contra naturaleza. Es decir, ¿por qué está mal la homosexualidad? No porque sea una cuestión cultural, no porque Pablo sea un retrógrado, porque digamos la homosexualidad estaba en pleno auge en la época de Pablo. Lo que pasa es que la homosexualidad estaba tolerada. En cambio, hoy en día se hacen leyes para que se casen las personas del mismo sexo. No es solamente que está tolerada, sino que hay que englobarlas dentro del marco de la ley. Así que estamos en una situación peor, ¿no? Pero
lo que intenta demostrar Pablo es que en realidad la forma que Dios eligió es el hombre y la mujer, porque de esa manera se procrea, de esa manera se multiplica el hombre, porque así es el orden natural. Si nosotros tuviéramos un 25% de todo Occidente de pareja del mismo sexo, en cualquier momento va a venir una nación de Oriente y nos va a conquistar, porque no vamos a tener gente para combatir. ¿Por qué? Porque se está corrompiendo el orden natural, ¿no? Que es esto contra naturaleza. Entonces, esta expresión de Pablo no hay que entenderla en un sentido cultural, sino hay que entenderla en un sentido formal. Dios no aprueba la homosexualidad no porque Pablo lo diga, sino porque va en contra del orden natural de la forma que Dios eligió. Esto es patente, ¿no? Totalmente, y es que Pablo mismo lo dice. Pablo cuando está hablando de este tema de moral, del homosexualismo, Pablo no apeló a temas culturales. Pablo apeló a la naturaleza. Claro, Pablo aquí declara que este tema es antinatura, contra la naturaleza, ¿verdad? El claro. homosexualismo. Y la Y naturaleza no cambia, es perenne, exacto, inmutable. correcto. Claro, lo que cambia es, lo que cambia es los valores de la sociedad. Eso es lo que cambia, ¿verdad? O la valorización que se le dan a ciertos valores. Pero como vos decís bien, la naturaleza es inmutable, no cambia. Y Pablo precisamente apeló a eso, a la naturaleza. Y Claro. esto queremos decírselo a los hermanos de todo corazón, porque es que estamos, a través de este estudio, estamos también predicando el Evangelio de Jesucristo. Pablo dijo lo siguiente: quienes habiendo entendido, después de que Pablo mencionó a los idólatras, al lesbianismo, el homosexualismo, los avaros, los homicidas, los desleales, los desobedientes a los padres, los necios, los desleales, los sin afecto natural, los despiadados. Pablo dice, quienes habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y este es el evangelio de Jesús y tenemos que ser luz. Las personas que viven en estas cosas que Pablo ha mencionado, no esperen ser libres de la ira de Dios. La ira de Dios viene contra estas personas. Por eso es que las personas necesitan a Cristo Jesús para poder ser libres de estos pecados que los tienen atados. Y es que el evangelio de Jesús es muy, pero muy, muy claro y muy sincero. También Pablo dijo lo siguiente: no os dejéis engañar, ni los fornicarios, para que vean que es que no es que estamos solo contra los homosexuales, aquí ya estamos hablando del desorden sexual heterosexual, ni los Claro. fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los codiciosos, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, heredarán el reino de los cielos. ¿Lo ven? Entonces, ¿por qué es importante Cristo Jesús en nuestra vida? Porque vean lo que dice el versículo número 11. Y esto erais algunos, pero os lavasteis y fuisteis apartados por Dios y fuisteis declarados justos en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Lo ven? Entonces, en Cristo Jesús, nosotros somos apartados de estas cosas, somos lavados de estas cosas y somos declarados justos, somos justificados. Y esto es por eso que les queremos decir a las personas que están escuchando este estudio que esta es la razón por la cual necesitan a Cristo Jesús en su vida, para que sean lavados, apartados de la contaminación del mundo y para que sean justificados a través de Jesucristo. Amén, amén. Qué Jorge, interesante. algo con lo que nos podamos ir despidiendo. Sí, sí, que estaba pensando mientras vos decías todas estas cosas, cómo el hombre se ha endiosado tanto, el hombre se ha endiosado tanto, que ha puesto la cultura por sobre lo natural. ¿Y qué es la cultura? Decía Pablo Freire, la cultura es todo lo creado por el hombre. Qué paradoja, ¿no? Y ahí viene lo que dice Pablo. Cambiaron lo que es perfecto, lo que es la creación de Dios, por algo corruptible, que muchas veces lo corruptible puede ser aquello que el hombre inventa, la cultura, ¿no? La cultura. Nunca puede estar primero la cultura antes que el orden natural, ¿no? Charlábamos la otra vez con un cuñado mío
sobre el tema de cómo los chicos vienen, los adolescentes muchas veces dicen, no, porque todos estos movimientos lo que nosotros queremos libertad. Entonces, apretándolos un poquito nada más, le decimos, ¿qué está primero, la vida o la libertad? Y ellos te dicen, no, la libertad está primero. Pero para ser libre, ¿qué necesito? Y como mínimo necesito estar vivo. Entonces, ¿qué está primero? ¿Ser La vida. vivo o la libertad? Entonces te dice, uy, no, entonces ser vivo. Entonces, ¿por qué vos querés matar a una persona viva en el vientre de una madre? ¿No? O sea, Totalmente. no entendés nada. Entonces, es cuestión de pensar un poquito nada más, porque el orden natural, como veíamos en la Biblia, es algo que es evidente, hermano, es evidente. Totalmente. Y es que cuando nosotros rechazamos la verdad y nos oponemos a la verdad, el Dios de la Biblia nos entregará la mentira y al vano razonamiento de nuestro corazón. Exacto, ahí como dice Pablo, ¿no? Qué increíble, qué actualidad tiene la palabra de Dios, ¿no? Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, tenemos que ir despidiéndonos. Yo quisiera tal vez desarrollado un poco más con Jorge este tema, pero también tengo una pequeña reunión con unos hermanos de la iglesia. Entonces, queremos darles muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de seguir Cultura Teológica y Teología Paulina por Facebook y Cultura Teológica y Teología Paulina por YouTube también. Queridos hermanos, que Dios les bendiga y que tengan mucha paz y que estén bien. Dios les Gracias. bendiga, muchas gracias.